Hola, muy buenas noches, virtuosas queridas. Estamos en otro estudio más bueno, claro está, de Mujer Virtuosa. Siempre es un gusto que estemos acá saludándolas a todas y bueno, aquí acordando cómo vamos a dar inicio en este tiempo de estudio bíblico, que ya saben, seguimos con la enseñanza de Venciendo enemigos de mi tierra prometida. Es el libro que estamos llevando. Y cada tema lo estamos haciendo un estudio. Así que por favor, señora Vicky, si gusta dar inicio en oración para que el Señor nos guíe, Claro, por favor. sí, buenas tardes a todas. Señor, buenas tardes, papito lindo. Sé tú, Señor, esta tarde, Señor, con todas y cada una de nosotras, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé revelación, Señor, de todo, Señor, cuanto tú quieras, Señor, mostrarnos, Señor, en este estudio a través de nuestra hermana Urania. Señor, danos el entendimiento, Señor, un corazón dispuesto a esta enseñanza, Señor, una mente abierta, Señor, y que todo aquello que no es tuyo, papito lindo, sea echado de fuera, Señor, de este estudio, Señor. Bendícenos, Señor. Haznos, Señor, oído, no solo oidora, sino hacedora de tu bendita palabra, Señor, que podamos extender tu reino, Señor, eh, a través de estos estudios, Señor, aprender, Señor, que tú nos des la sabiduría, la habilidad mental, Señor, para poder, Señor, aprender, Señor, todo lo que tú quieras mostrarnos, Señor, a través de todo este estudio, Señor, de cada hermana que hable, Señor, que dé testimonio, Señor, que comparta, Señor, seas tú hablando a través de ellas, papito lindo, Señor. Te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el hacedor de todo, Señor, y cuanto sucede en nuestras vidas. Y estamos aquí, Señor, no por casualidad, sino porque tú preparas, Señor, el camino, Señor, es una bendición que tú, Señor, nos llames a seguir, Señor, en este estudio, en este devocional, en este grupo hermoso de mujeres virtuosas, que tú seas, Señor, ministrándonos, Señor, cada día más, en cada estudio, Señor, en cada uno de esos compartimientos que ponen mis hermanas en el grupo, Señor. Tú nos ministras, tú nos enseñas, tú nos muestras, Señor, de qué manera, Señor, hablarle al mundo de ti, Señor, date a conocer a través de un testimonio de nuestra vida, Señor, a través de nuestra manera de vivir. Manifiestas este, Señor, en todas nosotras, Señor. Espíritu bendito de Dios, tú que eres el principal invitado. Toma control del ambiente, toma control de este estudio, Señor. Háblanos a través de nuestra hermana, Señor, y muéstranos, Señor, qué quieres que aprendamos. ¿Cómo, Señor, quieres que nos desenvolvamos en este mundo, Señor? ¿Cómo podemos mostrar, Señor, al mundo, Señor, el amor que tú nos tienes, Señor? ¿Cómo nos envuelves día a día, Señor, a través de cada bendición, Señor, que a través de cada todo lo que comparten mis hermanas, Señor, son grandes palabras de bendición para mí. Yo sé que para todas, Señor, y para que podamos compartirlas para los que nos rodean, familiares, amigos, Señor, hasta para enemigos, Padre Santo, que podamos dar palabras de aliento, Señor, a esas personas, Señor, que muchas veces, Señor, no sabemos qué batallas viven, Señor, que tú seas quien nos ministres. Te pido que así sea y que tu Espíritu Santo sea el principal invitado esta tarde. Te pedimos que así sea en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos congregamos, Padre, en tu presencia, mi Dios hermoso, orando, Señor, esperando en ti, Señor, que tú nos proteges, Señor, tanto espiritual como físicamente, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Padre. Dice tu palabra que de quién habremos de temer, Señor, si tú eres nuestro Dios y nuestra salvación, Señor. Y también dice tu palabra, Señor, voy a citar el Salmo 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Padre bendito, por esta hermosa palabra, Señor, que nos conforta, Señor, nos asegura, Padre, que tú siempre cuidas de nosotros, Señor, en todo momento, que incluso guardas nuestra alma, Señor, nos protege, Señor, a todos nuestros seres amados, Señor, también que tú guardas nuestras salidas, nuestras llegadas, Señor, y que nada, Señor,
se interpone, Padre, de peligro en nuestras vidas, Padre. Tú nos proteges, Señor, en todo nuestro camino, en las acechanzas, Señor, también del mal, Padre bendito, lo que vemos, lo que no podemos ver, Señor, de todo tú nos guardas, Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, Padre. Igual como nos dijo Cristo Jesús, Señor, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque siempre eres nuestro protector, nuestro guardador. Denos aquí, Padre, para que tú nos hables en esta tarde, Señor, para seguir creciendo en tu palabra, Señor. Que nuestra fe, nuestra confianza, Señor, sigue creciendo, Padre bendito, con nosotros, con nuestros ojos puestos, Señor, en Cristo Jesús, que es nuestro hacedor y consumador de nuestra fe, Señor, que nuestros ojos siempre estén fijos, Señor, en Jesús y no en las circunstancias, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, Espíritu Santo, muchas gracias. Y guíanos, Padre, guíanos, Espíritu Santo, revélanos, Señor, lo que hoy vamos a aprender. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a ambas por dar inicio en oración. Dios las bendiga y bueno, bienvenidas a quienes están sumando. Carla, Mayra, Lupita, Laura, bienvenidas sean todas. Dios las bendiga. Y bueno, hoy comenzamos, bueno, más bien, continuamos con el libro en la página número 35. Si ustedes tienen ahí su libro. Yo les había dicho la semana pasada que quizá, ¿verdad? Porque en contenido se puede decir el tema, hoy toca la rebeldía, tanto la rebeldía, día 5 y el día 6 son cortos. Digo, de una manera literal se mira corto y conciso, pero el tema es bastante profundo. Entonces, no quiero apresurarme, ¿verdad? Si nos da tiempo, también cubrimos el tema 6, sino realmente me enfoqué mucho en lo que es el día número 5, que es la rebeldía. Así que ustedes saben que, o para quienes están viendo esto también grabado, estamos llevando como guía el libro Venciendo enemigos de mi tierra prometida. Si alguien cuando vea esta grabación aún no tiene el PDF, porque es gratuito, el pastor Donald Franz es un obsequio que le da a su iglesia y nosotros somos la iglesia de Cristo. Así que es con este libro que nos estamos guiando. Y bueno, siempre pido su colaboración y atención, como lo he dicho en otras ocasiones, que por favor al final, ¿verdad? Se puedan compartir aportaciones o alguna pregunta que tengan, que sea al final para que podamos aprovechar el tiempo al máximo. Y bueno, siempre su colaboración a la hora de la lectura de la Biblia, pues es indispensable, eso sí también aclarar. Así que como les decía, el día número 5 vamos a ver lo que es la rebeldía. Y me venía a la mente cuando, ¿verdad? Estaba estudiando este libro. Ustedes saben que yo les había dicho que yo ya, se puede decir que voy adelantada porque yo ya había con otro grupo en el que estoy, que lo llevan como un club de lectura. Ya había leído este tema, pero como les decía al inicio, es tan profundo el tema que realmente no es como una lectura y en palabras, o sea, en contenido y en páginas es bastante corto, pero muy profundo. Y cuando estaba estudiando y meditando lo que era la rebeldía, nosotros podemos, o creemos más bien que la rebeldía automáticamente podemos pensar en los jóvenes, en los adolescentes, en los esos que están en la preadolescencia. Bueno, creo que todas estamos en esa creencia de que la rebeldía puede ser nada más solo para los jóvenes o alguien que es inmaduro. Pero realmente cuando nosotros profundizamos en este tema, la rebeldía, y esa es mi oración, y esta fue mi oración en la tarde, que el Señor nos muestre y que nosotros también podamos reconocer, más bien, que todas podamos reconocer que realmente todas tenemos esta lucha en ciertas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es fácil someternos a la autoridad. Pensamos que podemos solas, pensamos que no necesitamos que alguien nos ayude y cuando alguna persona piensa que no se necesita de alguien más o que no necesita de otra persona, eso refleja que hay una falta de sometimiento al Señor.
Es decir, cuando alguien piensa que no necesita ayuda de alguien, que puede sola, que se vale por sí sola, ahí esa es una muestra, un reflejo de falta de sometimiento al Señor. Y y algo que me venía también a la mente, que lo vamos a ver, que lo dice la Biblia, si nosotras como seres humanos, como mujeres, no podemos someternos a las autoridades que el Señor ya puso en nuestras vidas, por ejemplo, y hablo desde la infancia, nuestros padres, los maestros, líderes, ¿verdad? Tanto o en el trabajo, líderes de nuestra iglesia, líderes, cualquier otra, se puede decir, alguna autoridad. Si no hay, si nosotras no nos podemos someter a lo que físicamente podemos ver, muy difícil una persona puede someterse a Dios. Así que, ¿qué les parece si vamos a comenzar leyendo la primera página, página 35, y mientras ustedes van buscando la página, yo también lo voy a compartir en pantalla y ustedes me dejan ver si lo ven. ¿Todas ven la pantalla? Sí. Perfecto. Ok. Si se dan cuenta, creo que ahora ven la pantalla como que fuera el libro abierto y es la página 35 donde comienza la rebeldía. Si tienen ahí, por favor, comenzar alguien a leer esta página y vamos desglosando y desmenuzando este tema conforme a la palabra del Señor. ¿Alguien le... Amén. Gracias, Ángela. Día 5, la rebeldía. La rebelión comenzó con Satanás en los tiempos preadámicos, cuando él se rebeló en contra de Dios y se llevó un tercio de los ángeles. La esencia de la rebelión está en el deseo de una persona que quiere gobernarse a sí misma. Y debido a ello se rebela en contra de todo tipo de autoridad divina y de autoridad delegada. Este tipo de personas rechazan la corrección y la disciplina. Desde el nacimiento todos llevamos la semilla de Adán, que es la rebeldía. La rebeldía lleva dentro el deseo de ser como Dios. Serás como Dios, fue la propuesta que Satanás le hizo a Eva. En otras palabras, tú puedes gobernarte a ti misma. Recordemos que un espíritu rebelde y orgulloso que abre la puerta a todos los pecados, en la mayoría de los casos, detrás de todo, perdón, disculpe, pero es que me salió algo en la página raro. En la mayoría de los casos, detrás de todo rebelde, hay un corazón herido y es la clara manifestación del rechazo hacia la persona que la hirió. Piense, los hijos se rebelan debido al rechazo de los padres. Muchos, sin darnos cuenta, estamos criando rebeldes en la casa por la falta de aceptación. Pablo dijo, porque lo que hago no lo hago, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso que hago. En Romanos 7:15. Lo grave de la rebeldía es que Dios la compara a la hechicería. El profeta Samuel lo dijo de esta manera, porque como pecado de la adivinación es la rebelión. Primera de Samuel 15:23. Wow. Pero Dios es lo mismo, para Dios es lo mismo un rebelde que un idólatra o un brujo. Dios mío. Todo pecado y desobediencia es un acto de abierta rebeldía contra Dios y una declaración de independencia que hacemos a nuestro Creador. Es la violación voluntaria y desafiante de las indicaciones de Dios. Es como decir, no te necesito, Dios, encontraré respuesta. El Señor nos salve.
Qué tremendo, ¿verdad? Qué ¿Sigo a la tremendo. 36 o nos paramos Eh, ahí? si solo termina lo que dice a mí, Ya. la última línea. Encontraré respuesta a mis preguntas sin tu ayuda y aprobación. Ese, El ese, rebelde está motivado. ¿Hasta sí, ahí? no, también, sí continúa, disculpa, sí. El rebelde está motivado por la creencia que sabe más que su autoridad, lo cual lo lleva a obrar en cuenta propia y no dejarse guiar. El problema es que al rebelarse contra Dios abre la puerta a demonios. En otras palabras, quien no se sujeta a Dios se sujeta al diablo. De allí que Dios compara la rebeldía con hechicería, pues ahora tal persona es guiada por demonios. Wow. Qué Miren, tremendo. esto es fuertísimo. Por eso les decía de que no podemos tomar como a la ligera a primera instancia cuando oímos la rebeldía, pensamos que eso ocurre a los jóvenes, a la persona inmadura, a aquellos, pero la verdad es que no es así. Y hoy mi intención es mostrarle las características de un rebelde, porque acá, aunque no nos lo desglosa de una manera muy específica, la Biblia sí lo hace y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero qué tremendo cómo empieza este capítulo cuando dice que el Señor compara la rebeldía con la hechicería, tal y como lo dijo el profeta Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios es lo mismo un rebelde que un idólatra o un brujo. Miren qué tremendo eso. Y yo quiero ahorita, les voy a compartir, denme un momento. Ahora quiero compartirles la siguiente imagen. Acá en la primera página, bueno, aquí les voy a mostrar, ¿verdad? Lo que es la rebeldía. Y nosotros vamos a ir entendiendo cómo es lo que habla el pastor, perdón, el pastor Franz, pero para eso necesitamos entender qué es la rebeldía. Pues la rebeldía, tal y como lo dice en la pantalla, si lo pueden ver, aquí yo les leo, la rebeldía es el rechazo deliberado, la resistencia o la desobediencia a la autoridad de Dios. Esta es considerada como la raíz de todos los pecados, pues de la rebeldía nace el orgullo. Implica una actitud de desafío que trae consecuencias espirituales y físicas. Y miren, esto es tremendo, porque entre las consecuencias que podemos ver, que aquí también no las dice en el libro y ahorita vamos a ir a eso, pero lleva a la autodestrucción. Y no solo eso, que también hay un endurecimiento de corazón y la rebeldía nos separa de Dios. Así que yo sé que ustedes están ahorita tomando nota y vamos a ir en profundidad en Primera de Samuel capítulo 15. Pero para poder entender lo que es la rebeldía, nosotros tenemos tener claro el concepto de qué es rebeldía. Es aquella resistencia a la desobediencia a la autoridad de Dios. O sea, es que cuando no estamos obedeciendo a Dios, estamos comportándonos como rebeldes. Es también, como dice acá, de la rebeldía nace el orgullo. Y algo que lo hemos hablado varias veces es que es tan importante que nosotros le pidamos al Señor que nos muestre nuestro corazón para saber qué hay en él y poder nosotros cambiar. Si ustedes se dan cuenta y no me dejarán mentir, nuestras oraciones siempre están dedicadas a que cambien las cosas, que nos pasen las cosas buenas, que queremos ciertas cosas, pero muy pocas veces nuestras oraciones se fijan en esa petición de transformación de nuestra vida. Y algo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos muestre cómo está nuestro corazón. Y a lo largo de este estudio creo que hemos hablado que todo tiene que ver con la condición del corazón.
cómo está nuestra alma. Me gustaría que por favor alguien busque Romanos 13, versículo 1 al 5, por favor, si son tan amables. Romanos 13, del 1 al 5. Y si alguien lo tiene ahí, por favor. ¿Quién lo... Santa? Yo, Gracias. Sí, por la favor. palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Romano 13, del 1 al 5. Dios y las autoridades. Solo Dios puede darle autoridad a una persona y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero ustedes se portan mal. Pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no lo castiguen, sino porque eso es lo correcto. Amén. Gracias. Miren lo que aquí nos está diciendo Pablo, ¿verdad? En esta carta a los romanos, es que toda persona, en nuestras vidas van a haber personas con un rango de autoridad. Y si eso es así, es porque el Señor lo ha permitido de esa manera. Lo vuelvo a repetir. Todas acá nosotras tenemos personas con un rango de autoridad sobre nosotras, sea lo que sea. Y si Dios lo permitió de esa manera, o sea, si está esa autoridad sobre nosotros, es porque Dios lo permitió. Hay una razón para poder obedecer a las autoridades. Por eso les decía, empecemos desde la infancia, con los padres, y bueno, eso dura toda la vida, pero los maestros, los líderes de la iglesia, etcétera, etcétera. Incluso las autoridades gubernamentales. Me gustaría que alguien ahora, por favor, busque Primera de Timoteo, capítulo 2, 1 y 2, porque va relacionado a lo que estamos hablando de eso. Primera de Timoteo 2, 1, 2, por favor. No están muy calladitas. Amén. Gracias. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todo y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Amén. Miren qué importante es esto también, que lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí lo que nos está diciendo es que debe ser nuestra actitud. Tenemos, ¿cómo debe ser nuestra actitud ante las autoridades? Y acá en mi versión dice, intercede en su favor y da gracias por ellos. ¿Cómo es de importante, cómo debe ser nuestra actitud ante las autoridades que el Señor ha permitido en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, como les decía, tenemos una semilla de rebelión en nuestro corazón. Tan importante es, ¿verdad? Aún así, y eso yo lo venía pensando, aún así no nos guste la actitud de ciertas autoridades que el Señor ha permitido en nuestras vidas,
eso es asunto de las autoridades. Nosotras obedecemos y oramos e intercedemos y damos gracias por las autoridades que nos ha puesto el Señor en nuestras vidas, porque a final de cuentas, estas autoridades también le van a dar cuenta al Señor de sus actitudes y su forma de dirigirse. Así que es bien importante que nosotras entendamos que si nosotras no nos podemos someter a las autoridades físicas, aquello que ven nuestros ojos, ¿cómo podemos decir que nos podemos someter al Señor, al Dios Todopoderoso que no podemos ver? Acá en la pantalla les estoy compartiendo características de una persona rebelde y también cómo es el ciclo de una persona rebelde. Para empezar, aquí pueden ver en la pantalla una lista de varias características de alguien que es rebelde. Bueno, ¿qué estamos hablando? Que es una persona intolerante, que muchas veces tiene una actitud defensiva. También es una persona que desconfía de las personas, se contradice a sí mismo y tiene una independencia. Y quiero aclarar que como lo decía el libro, voy a buscar en la página, ah, cuando dice acá, eh, muy parecido a la propuesta que le hizo Satanás a Eva eh, como dice acá, desde el nacimiento todos llevamos la semilla de Adán, que es la rebeldía. La rebeldía lleva dentro el deseo de ser como Dios. Serás como Dios, fue la propuesta que Satanás le hizo a Eva. En otras palabras, tú puedes gobernarte a ti misma. Y justamente habla de ese tipo de independencia, de yo no necesito a Dios. Incredulidad, esa es otra de las características. Cree, pero no cree, es tibio o tibia. Hay una queja continua y se resiste a la autoridad, como lo que hemos hablado. ¿Cómo es pues el ciclo de una persona rebelde? Bueno, podemos entender que las personas que tienen esa rebelión en su persona son caprichosas, calculadoras, duras de corazón, y aunque no vamos a entrar en en la profundidad de la dureza de corazón, porque es uno también de los temas que maneja el libro, es importante que entendamos cuando digamos dura, es que es aquella persona que se resiste, que no fácilmente quiere dar su brazo a torcer. Hablamos también que es una persona despectiva y controladora. Y justamente todas estas características de lo que yo les estoy como compartiendo acá para que podamos identificar, y como yo les decía, mi oración es de que nosotras podamos tener la humildad para saber en qué área de nuestras vidas hemos sido o estamos siendo rebeldes. ¿Qué pasa con la persona que es rebelde? Se sienten fácilmente rechazados. Y eso significa que son heridas del alma no resueltas. Se recuerdan que hemos hablado tantas veces de la sanidad del alma y lo importante que es eso, porque justamente cuando el alma no está sana, cuando el alma no está restaurada, cuando no nos sometemos diariamente, por eso es que siempre se insta a leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor transforma, es la fuente de agua viva. Y nosotros a través de ella es que nosotros vamos transformando nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, es tan importante. Y Jesús es el quien sana. Y cuando lo conocemos a Él, nosotros vamos viviendo esa restauración. Pero eso es algo continuo, algo que no se puede dejar. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy muy ocupada, mañana tengo dificultad, entonces si oro. Es un deseo, es una obediencia amorosa el querer estar cerca del Señor. Por eso es que justamente todas estas señales o características podemos identificar que solo son de una persona que tiene heridas de rechazo, que hay heridas no resueltas en su ser. Y como lo decía el libro, y qué fuerte es entender que para Dios es lo mismo un rebelde que un idólatra. Y eso es tremendo. Como les decía, para mí fue algo tan
tan impactante saber cómo el Señor comparaba. Yo creo, y eso se lo estaba platicando a mi esposo hace un rato. Muy fácilmente podemos dictar o ser, ¿cómo se podría decir? Sí, tener un juicio sobre las personas idólatras, podemos decir que santos o el dinero y demás, y podemos apuntar por aquello que vemos, pero ¿cómo es la actitud en nuestro corazón? ¿Cómo es como nosotras actuamos? La palabra dice que aquel que es rebelde es comparado con un idólatra o un brujo. Y es bastante fuerte esto que nos dice. Acá les tengo otra imagen como para poder identificar un poco más de aquella persona que es rebelde y las causas externas por las cuales una persona es rebelde. Acá les estoy poniendo tres causas principales. Las causas externas, es decir, ¿verdad? Que entendamos que es algo del corazón, pero ¿qué es lo que hace que una persona se haga rebelde? Bueno, muchas veces es de hogares legalistas, donde no se vive según la gracia del Señor. Es decir, es de una forma estricta, de una manera. Y aquí les puse como un tipo de fórmula, porque yo lo vi así y me pareció bien interesante. Aquí dice R más N menos R igual R más R. Me van a decir, ¿qué es esto? Bueno, quiero ver si se los puedo hacer un poco más grande para que puedan. Ah, no me deja acá. Creo que ahí es todo lo que me deja. Bueno, creo que ahí sí se puede ver. Esa es como fórmula que les compartí, me pareció bastante interesante, porque justamente en un hogar legalista, bueno, está lleno de reglas, de normas, como dice, reglas más normas, menos relaciones, solo se basa en ser un hogar o un lugar estructurado, lleno de reglas, de mandatos, pero no hay relación dentro del hogar. ¿Y qué provoca eso en la familia? Resentimiento y rebeldía. Así que por eso les digo, me pareció muy interesante esta como fórmula, por decirlo así, para poderlo entender. La causa externa de la rebeldía de las personas, y por eso nosotros podemos ver, hacer un análisis de nuestra vida o a nuestro alrededor. Y es tan importante también para las que tienen hijos pequeños el ver cómo, para que no suceda esa rebeldía que, bueno, pues todas podemos decir, o el mundo nos ha dicho, bueno, pues es normal que pasen por la adolescencia, son rebeldes y demás, pero cómo nosotros también como padres estamos llevando nuestra casa. Esa es una de las causas. La segunda causa es por hogares permisivos donde no se aplica la disciplina. Y tengo que decir que hoy día ustedes se dan cuenta que todo lo bueno lo miran malo y lo malo lo miran bueno. Yo, y eso es una opinión muy personal, creo que cada generación, cada nueva generación hoy día está siendo más permisivo con sus hijos. Y estoy hablando de las nuevas generaciones que tienen hijos pequeños, y esto es un llamado, vuelvo y digo, claro, para todas, porque la disciplina es para todas, pero el ser permisivos, que cuando en un hogar se es permisivo, donde no se aplica la disciplina, va a existir la rebeldía. ¿Y qué estoy diciendo con eso? La misma palabra del Señor nos dice que tenemos que tener disciplina. Nos enseña cómo disciplinar a nuestros hijos cuando estamos hablando para quienes son mamás, pero aplica para todo. Otra causa, ¿verdad? La número 3, también, por si son, en la 2 decía hogares permisivos, también hogares abusivos, donde ha habido, claro está, cualquier tipo de abuso o vicios. Cuando hay estas situaciones en casa, se aflora la rebeldía. Y creo que es también interesante, o más bien más que interesante, importante ver estos temas, porque no solo vienen de la nada. Cuando pasan circunstancias en nuestra casa, nosotros tenemos que entender el por qué suceden ciertas cosas con las que tienen hijos pequeños, ¿verdad?
que viene en ese lapso, en ese cambio, pero vuelvo y digo, muchas veces, y lo vamos a ir viendo, esa rebeldía puede perdurar y puede perdurar por heridas no solucionadas, heridas del pasado. Ahora bien, me gustaría, a ver, déjenme ver. Ah, y algo que me venía a mente cuando estaba haciendo pues sí, esta imagen, ¿verdad? Primero, analicemos nosotras en qué hogares crecimos, porque muchas veces, se recuerdan que lo vimos ya en un tema pasado, repetimos patrones. Repetimos esa forma de educar, esas creencias, las vamos repitiendo. Así que por eso no solo es importante que digamos, bueno, ¿cómo vamos a educar a las nuevas generaciones o incluso maestras, ¿verdad? Que tienen niños a su cargo y además, sino también nosotros ver, hacer una revisión, ver hacia atrás, ver cómo nosotras crecimos en nuestro hogar y visualizar si en alguna de nosotras aún hay vestigios de rebeldía, porque la rebeldía aflora y por eso muchas veces nos cuesta obedecer a Dios. Ahora bien, quiero que, si son tan amables, vayamos como, a ver, déjenme ver, solo quiero, vayamos a la primera carta de Samuel, capítulo 15, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Bienvenidas a quienes están sumando. Amén. Gracias. Bueno, si ya tienen ahí, Primera de Samuel 15, gracias, señora Angélica. Solo para ir en darles un poco de contexto antes de que lea, porque vamos a leer desde el 16 al 23, versículo 16 al 23. Am, Aquí en contexto, ¿verdad? El profeta Samuel, que es lo que vamos a leer, le habló al rey Saúl. Dios le dio una orden muy específica al rey Saúl de ir a la guerra contra los amalecitas. Y la orden fue bien específica. Lo que tenía que hacer el rey Saúl era erradicar a todos los amalecitas, todo lo que había en esa tierra. No tenía que quedar absolutamente nada, todos y por completo. En lugar de eso, lo que hizo Saúl, el rey Saúl, tomó el botín, se quedó con lo mejor y para acabarla de rematar, como dice, en lugar de matar al rey de los amalecitas como le había indicado el Señor, él lo tomó como prisionero. No sé si era como un tipo de trofeo o no sé cuál fue la idea de Saúl, pero él lo hizo de una manera. Señora Vicky, por favor, puede leer Primera de Samuel 15 del 16 al 23, por favor. Y Saúl respondió, perdón, ¿de cuál me dijo? Es del Primera de 15 del Samuel 16. 15 del 16 al 23, por favor. 16, sí, perdón. Sí, ya. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, sí. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien
he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Wow, miren ahí. Aquí el profeta a Samuel le dijo a Saúl, no obedeciste, no hiciste lo que te dijo el Señor. Y todavía ahí en el versículo 20 el rey Saúl dijo, no, yo sí hice lo que me dijeron. Lo hizo, pero lo hizo a su manera. Y si nosotros nos damos cuenta y reconocemos, vuelvo y digo, mi intención es que nosotros reconozcamos si hay vestigios aún en nosotros de rebeldía, que si somos humildes y realistas, hay todavía rebelión en nosotras de nuestra parte, porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Y él lo dijo, sí, yo lo hice, pero lo hizo a su manera. Lo hizo su voluntad. Hizo las cosas, pero las hizo a medias. Y entendamos algo, como les puse acá, que cuando nuestro corazón se revela, se abren puertas. Le otorgamos permiso a ámbitos celestiales. Y algo que aquí, por si hay alguna duda, cuando se habla en la Biblia de lugares celestiales, perdón, puede referirse tanto a la actividad angelical en los cielos como demoníaca. Se abren puertas al enemigo. Y hay que decirlo así de simple, como lo dijo el libro. Quien no se sujeta a Dios se está sujetando al diablo. No hay más. Y lo tengo que decir así de claro. Quien no se está sujetando a Dios se está sujetando al diablo. No hay otro principado. O estamos bajo la mano de Dios o bajo el dominio de Satanás. Y yo les dije, a mí me impactó tanto el versículo 1 Samuel 15:23 cuando dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dios compara la rebeldía con la brujería o la hechicería. ¿Y por qué? Porque por las huestes espirituales es las que están gobernando nuestra vida. Así que por eso él compara el rebelde con un brujo, el rebelde con un idólatra. Y a mí me pareció tan impactante porque cuántas veces nosotros nos hemos rebelado ante el Señor, cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera. Y vuelvo y digo, cuando leía al rey Saúl, cuando respondió, dijo, no, yo sí obedecí. Y lo hizo, pero lo hizo a su manera. Muchas veces nosotros obedecemos a medias, a nuestra manera, según nuestra perspectiva, según nuestra voluntad. Y acá la Biblia, la palabra de Dios es bien clara, el versículo 23, porque como un pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Continuemos. En el libro, por favor, leer página 36 y 37, porque vuelvo y digo, aunque este capítulo es bastante corto, muy profundo y donde vamos a ver las consecuencias. Al principio yo les estaba compartiendo, ¿verdad? Lo que era la rebeldía y que eso, el ser rebelde, am, hay consecuencias físicas y espirituales. Y aquí vamos a hablar, aquí habla en profundidad esto el pastor. Así que si alguien, voy a dejar de compartir por acá para buscar
la página 36, si alguien quiere continuar, por favor. La tengo, Uranea. Gracias. ¿A partir de qué párrafo? ¿Del donde dice el rebelde? Las consecuencias de rebeldía. Página 36, los 6 puntos, por favor, Ok, antes de la oración. perfecto. Gracias. Sí, ok, a ti. Entonces dice el subtítulo, Consecuencias de la rebeldía. Punto número 1. La rebelión trae esterilidad. Y el Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La tierra seca en este texto hace referencia a un lugar sin fruto y estéril. Es lo contrario al Salmo 1, que declara que aquellos que se complacen en la ley de Dios y en obedecerla serán prosperados en todo lo que emprendan. El punto número 2, el rebelde no busca sino el mal. Al desafiar la autoridad del Señor en algún aspecto de nuestra vida, estamos permitiendo que el enemigo nos encadene, pues nos colocamos bajo el yugo de Satanás. La rebeldía es una forma de esclavitud y nos encadena. El rey Salomón lo dijo de esta manera, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Esto está en Proverbios 17:11. El punto 3 dice, la rebelión nos aleja de Dios. La rebeldía siempre deriva de un espíritu soberbio y altivo al cual Dios rechaza. Y el versículo que lo avala es Santiago 4:6, donde dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El punto 4, produce incapacidad de oír a Dios. Cuando ignoramos la voz de Dios y obstinadamente seguimos actuando en rebeldía, nuestros corazones se vuelven insensibles al punto de llegar a perder la capacidad de oír a Dios. Y el versículo que lo respalda es Isaías 59:2, donde dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El punto 5, la rebeldía nos hará perder lo que recibimos de Dios. Cuando el rey Saúl se rebela contra Dios, desobedeciendo sus mandamientos, Dios decide poner fin a su reinado y dice lo siguiente, como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Esto está en 1 Samuel 15, 22 y 23. Lo acaba de leer la compañera. Dice, luego decide reemplazarlo por un nuevo rey, del cual declaró lo siguiente, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Y esto está en Hechos 13:22. La rebeldía, en el punto número 6, abre la puerta a los demonios. Cuando el rey Saúl se rebela contra el Señor, el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo lo atormentaba. Y el versículo que lo avala dice, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu de Dios comenzó a atormentarlo. Este está en 1 Samuel 16:14. Amén. Muchas gracias. A la Amén. orden. Bueno, acá, como les decía al inicio, y ahorita voy a volver a compartir la pantalla para quienes no habían entrado desde el inicio, la descripción de lo que es la rebeldía. Pero justamente acá nos dice, hace un momento leímos del capítulo 15, 1 Samuel 15, su forma de hacer, cómo él actuó. Estoy hablando de Saúl, del rey Saúl. Cuando aquí leímos, ¿verdad? Acá en este capítulo, en el 16, que lo último que leyó señora Angélica, de 1 Samuel, capítulo 16, nos muestra la consecuencia de lo que leímos en el capítulo 15. En el 16 comenzó un espíritu a atormentar al rey Saúl. Pero vamos por partes. El primer punto, ¿verdad?
porque ahorita vamos a desglosar. Dice, la rebelión trae esterilidad. Y cuando estamos hablando de esterilidad, ¿verdad? Nosotros sabemos, así como las mujeres, ¿verdad? Que pueden quedar embarazadas o estériles, pues justamente las personas pueden o no pueden tener fruto. Es decir, la rebelión trae esterilidad, se hacen estériles y sin fruto. Por su propia rebeldía no hay lugar donde habitar y no hay protección divina. Como les decía hace un ratito, este tema puede verse ajeno y podemos aplicarlo para muchas personas, en quien es rebelde, pero justamente el Señor está tratando con nuestro corazón y quiere que nosotras reconozcamos todo aquello que todavía no hemos rendido al Señor, aquello que todavía lo hacemos a nuestra manera o como el rey Saúl, lo hacemos pero lo hacemos a medias. El punto número 2, dice acá, el rebelde no busca sino el mal y todo rebelde no le gusta la autoridad. Volvemos a lo mismo. No le gusta someterse a la autoridad. Y cuando desafiamos la voluntad del Señor, es cuando nos estamos poniendo del lado del mal. Y para mí eso también fue bastante impactante, porque yo me decía, y yo creo que lo escribí acá, perdóname Señor porque soy pecadora. ¿Cuántas veces he hecho yo las cosas a mi manera creyendo que eso le va a agradar al Señor? Pero volvemos, ¿qué dice a la luz de la palabra del Señor? Es ponerse cuando aquí dice, cuando desafiamos la voluntad del Señor, pareciera o más bien es ponernos del lado de Satanás. Es no desear el bien de los demás. Y eso es bastante fuerte también. En el punto 3 dice, la rebelión nos aleja de Dios, tal y como dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, a los altivos de corazón, aquel corazón orgulloso. Dice, pero da gracia a los humildes. Como les decía hace un ratito también, siempre ponemos nuestras oraciones por todas las necesidades que tenemos y el Señor las conoce, todas esas peticiones y aquello que nos aflige y nos preocupa. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto a cuenta con el Señor y le hemos podido preguntar, muéstrame cómo está mi corazón, muéstrame qué hay en mí? No solo para ponerlo en oración, o sea, para ponernos a cuenta con Él, sino para arrepentirnos, para ponernos, para que el Señor nos lave, nos limpie. Necesitamos que el Señor nos confronte, pero justamente eso es lo que pasa. No nos gusta que la misma palabra, la palabra del Señor nos confronta y no nos gusta eso. Hacemos caso omiso. Por eso, como decía, hacemos las cosas, pero las hacemos a medias. El punto 4 dice que produce incapacidad de oír a Dios. Dice lo que aquí, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo, no solo eh, nos aleja del Señor, ¿verdad? Que como decía el punto número 3, no solo nos aleja, sino que aparte de, nos impide escuchar al Señor. Cuando ignoramos la voz de Dios, obstinadamente seguimos actuando en rebeldía. ¿Y qué pasa con eso? Hay ahí mismo una consecuencia, que nuestros corazones se vuelven insensibles porque no somos capaces de escuchar a Dios. Es que no escucha mis oraciones, es que oro, es que hago. Tú ya preguntaste al Señor si la forma en que eres, en la forma que dices, en la forma que piensas, en la forma que actúas es agradable al Señor. ¿Estás siendo obediente al Señor? El punto número 5 habla de que nos hará perder lo que recibimos de Dios. Y acá es que habla de que cuando rechazamos al Señor y su palabra, también Él nos rechaza. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Y ahorita vamos a ir desglosando también esa porción de la palabra porque puede haber dudas acerca de cómo si Dios es bueno, Dios que sabemos todos sus atributos y lo maravilloso del Señor, dice que se apartó el espíritu de Jehová
y un espíritu malo lo atormentaba. El Señor permitió eso y podemos decir cómo es eso, pero había una rebelión por parte de Saúl. Había esa negligencia de decir, no, yo no te necesito, Señor. Y cuando justamente como dice acá, en el punto número 5, cuando el Señor nos dice acá, la rebeldía nos hará perder lo que recibimos, también habla de que el Señor, ya, así como a Saúl, ya lo dejó de respaldar, así sucede con nosotros. El Señor se aparta cuando realmente no estamos haciendo caso, cuando no vamos, no nos estamos sometiendo al Señor. Por eso se insta una y otra vez leer la palabra del Señor para poder saber qué es lo que al Señor le agrada. Y algo que yo no entendía y solo la palabra del Señor me ha ido mostrando es de que, bueno, a veces obedecemos por miedo o porque no me queda de otra, o- pero cuando realmente hay una obediencia amorosa. Y creo que hasta esa puede ser una oración por parte de nosotras. Que el Señor, claro está, tenemos el libre albedrío y nosotras decidimos si obedecer o no. Pero nosotras en esa oración, cuando le pedimos que nos atraiga con lazos de amor, que nos enamoremos de su palabra, de lo que Él es, nosotras vamos transformando nuestras vidas. Déjenme compartir acá. Yo les había dicho la primera imagen, ¿verdad? Lo que era la rebeldía, que es el rechazo deliberado, la resistencia o la desobediencia a la autoridad de Dios. ¿Verdad? Y cuando habla de que del punto 6 que ahorita lo vamos a mencionar, que lo dejé de último, que dice en el libro que la rebeldía abre puertas a demonios, ahorita vamos a ver eso, justamente aquí como yo había puesto, de que esa actitud de desafío trae consecuencias espirituales y físicas. Analicemos cómo estamos nosotros siendo. ¿Hay alguna de estas características? Somos intolerantes, mantenemos una actitud a la defensiva, de desconfianza, de contradicción, de esa independencia, de a veces sí lo necesito, a veces no necesito al Señor, lo hago a mi manera. También habla de que la persona rebelde es avara, incrédula, una queja continua y se resiste a la autoridad. Vuelvo y digo, aquello que el Señor puso esas autoridades en nuestras vidas, llámese papá, mamá, maestro, pastor, jefe, no el gobierno, ¿verdad? El presidente, todas esas entidades gubernamentales. Cuando no vamos de la mano de lo que dice aquello que vemos, es casi imposible que hagamos lo que dice el Señor a quien no vemos. Me gustaría que por favor alguien pueda volver a leer que estamos ahí, vamos a hablar acerca del punto número 6 que dice que la rebeldía abre las puertas a los demonios. ¿Alguien puede leer esa porción de la palabra? Primera de Samuel, capítulo 16 del 14 al 16, por favor. Amén. Gracias. 16, 14 al 16. Por favor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios,
Él toque con su mano y tengas alivio. Amén. Amén, gracias. Aquí esta porción que estamos leyendo, como lo dice el libro, es una de las consecuencias a la rebeldía, justamente como pasó con Saúl, uno de los mejores ejemplos que podemos entender. Acá, aunque es bastante, tal vez la letra no se va a ver, yo se los voy a ir leyendo para que vayamos entendiendo. Y ustedes saben que al final yo siempre les comparto este material para que lo tengan o lo puedan imprimir si así gustan. El espíritu malo de Saúl, que puede causar, bueno, digo, mucha duda, mucha, ¿cómo es que, que acerca, cómo es que Dios envió, Dios permitió? Vayamos desglosando esta porción, específicamente versículo 14. El espíritu malo de Saúl lo atormentaba, dice así. El espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Como primer punto, y aquí lo voy desglosando, vuelvo y digo, yo se los voy leyendo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, así como lo dice el versículo, desde el versículo 13. Miren acá. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando ahí de David. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo es quien debe gobernar nuestras vidas, en quien debe dirigir. Nosotras tenemos el sello del Espíritu Santo y ahorita vamos a leer eso. Pero cuando nosotras nos sometemos al Señor, tal y como era el corazón de David, desde aquel día en adelante, como dice acá en la pantalla que les estoy compartiendo, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando el Espíritu Santo vino sobre David, un espíritu malo vino sobre Saúl, sobre el rey Saúl, y lo atormentaba. La pregunta del millón: ¿por qué Dios envió un espíritu malo sobre Saúl? Aquí les voy leyendo. Hay dos sentidos en los que Dios pudiera enviar algo. Él pudiera enviar algo en el sentido activo o en sentido pasivo. Dios nunca inicia o hace maldad. Tal y como lo dice Santiago 1.7, y si alguien puede buscar esa cita, Santiago 1.17, perdón. El Señor es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Si alguien puede buscarlo, por favor. Santiago 1.17. Amén. Gracias. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Amén. Amén, gracias. Aquí entonces por eso dice: el Señor no inicia o hace maldad, Él es el Padre de las luces. Pasivamente, el otro punto, Dios podría quitar la mano de su protección divina y por lo tanto permitir que venga el mal, sin ser Él mismo la fuente del mal, para que se pueda entender. Esto indicaba lo que le había pasado a Saúl. El espíritu del Señor, el espíritu de Jehová, se apartó de Saúl. Eso significa que Saúl perdió la protección del Señor y su cobertura espiritual. Así, entonces, Satanás estuvo más que listo para poder enviar un espíritu malo, porque ya no había esa cobertura de protección, para poder llenar ese vacío en el rey Saúl. Esta es la razón por la que la continua presencia del Espíritu Santo en los cristianos es un alivio. Alguien puede buscar, por favor, Romanos 8, del 9 al 11. Nosotros no tenemos que temer que Dios que aparte su espíritu de nosotras. En eso tenemos que estar claros. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Sin embargo, amén. Por favor. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la acción permaneciese, no por las obras,
sino por el que llama. Amén. Amén. Así que nosotras, ¿verdad? No debemos de temer que el Señor aparte su espíritu de nosotros, siempre y cuando nosotras no nos resistamos al Señor. Y ahí dice, de Jehová, eso significa, ¿verdad? Tal vez esto fue cuando dice que el Señor apartó su espíritu de Saúl, quizá fue, fue una manera de juzgar la maldad y la rebelión de Saúl contra el mismo Espíritu Santo. En otras palabras, eso es el mejor ejemplo de que Dios entregó a Saúl a su propio pecado, para que se vaya entendiendo. Saúl claramente tuvo alguna vez sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu del Señor. Pero cuando fue orgulloso, rebelde contra Dios, el mismo Saúl se resistió al Espíritu Santo. En otras palabras, así como nos lo decía el libro, ¿verdad? Yo no te necesito, aléjate. Y tantas veces sucedió que Saúl hacía las cosas, pero las hacía a medias o a su manera, que finalmente Dios le dio lo que él quería. Saúl nunca se imaginó, como les estoy compartiendo acá en la pantalla, nunca se imaginó que el precio que iba a pagar al estar esclavizado a un espíritu malo que lo atormentaba. Incluso en este estado Saúl podía arrepentirse y justamente eso es lo que les quería decir. Cuando nosotras estamos viendo estas consecuencias que nos habla el libro, ¿verdad? Estos 6 puntos, ¿cómo poder ser libres de esos tormentos? ¿Cómo no ser esclavos de estos tormentos? Así como Saúl, humillándonos ante el Señor. Es rendirle cuentas al Señor. Repito de nuevo, preguntarle al Señor cómo está la actitud de nuestro corazón, que nos muestre, que nos revele cómo está nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Y pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en esas áreas que el Señor desea que nosotros transformemos nuestra vida, en esas áreas que el Señor está hablando a nuestro corazón. Y algo que me llamó la atención y por eso lo copié acá. En la actualidad, Saúl probablemente hubiera sido diagnosticado enfermo mentalmente. Sin embargo, su problema era espiritual en naturaleza, no mental ni psicológico. Hay muchas personas en hospitales psiquiátricos que en realidad están sufriendo problemas espirituales. Hay que decir, ¿verdad? Es erróneo asumir que cada caso de enfermedad mental es espiritual porque la ciencia nos habla y nos dice que hay desequilibrios químicos y problemas psicológicos que también son reales. Aún así, ciertamente hay algunos que necesitan ser liberados de un espíritu malo. Por eso hablábamos en clases pasadas, aquello lo que es que nos está oprimiendo. Y el Señor nos quiere hacer libres de todo tipo de rebeldía, de todo aquello que no viene a ser agradable a Él y a su palabra. Ahora bien, me gustaría que por último vayamos, a ver, déjenme dónde está. Él lo tenía por aquí. Ya. Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Aquí lo tengo. Gracias. Parábola del hijo perdido, dice. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante
donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Qué hermoso. Miren, cuando estaba haciendo pues meditando en el pasaje, y quiero que hagamos todas el ejercicio juntas, ahorita que acabamos de escuchar a Lupita. eh, eh, ¿Cuántas veces hemos oído de la historia del hijo pródigo, el hijo perdido? Si podemos desglosar de alguna manera este pasaje, ¿verdad? Aquí entendemos que el hijo menor desperdició su herencia, ¿verdad? Pidió sus bienes y él dijo, yo lo quiero ir a gastar. Y como dice en mi versión, dice, viviendo perdidamente. Y la versión de Lupita decía desenfrenadamente. ¿Qué quiere decir eso? Sin consejo, sin sabiduría, sin ley. Y esto, en otras palabras, ¿verdad? El hijo solo pensó en él sin importarle las consecuencias que podía vivir ante esa forma de vida. Después, al tiempo, él reconoce, afortunadamente aquí, en mi versión dice, volviendo en sí. En la versión de Lupita dice, entró en razón. Gloria a Dios cuando entramos en razón. Y nosotros tenemos todavía esa cordura para poder saber lo que está bien y lo que no. Cuando él volvió en sí, el hijo menor recordó y reconoció lo que tenía y lo que había perdido, lo que tenía antes, ¿verdad? Como les decía, afortunadamente su corazón,
En ese momento yo aquí escribí, afortunadamente su corazón se había desafortunadamente su corazón se había extraviado, pero al mismo tiempo supo cuál era el camino de regreso. ¿Y qué hizo el padre? El padre no lo cuestionó, el padre lo que hizo fue hacer fiesta. Se alegró porque su hijo había vuelto. Y justamente les estaba contando a mi familia, así es el Señor con nosotras. Así es nuestro Padre con nosotras. Él es misericordioso en perdonar todas nuestras ofensas y nuestras actitudes. Basta solo con reconocer, volver en sí, en saber aquello que no le agrada al Señor y venir a sus pies. Poder reconocer, como aquí Él nos llena de bendición y de su amor eterno, velando que siempre tengamos todo lo que necesitamos. Él está dispuesto con los brazos abiertos. Como dice un versículo, busquemos al Señor mientras aún hay tiempo. Es de nosotras tener esa actitud de humillarnos ante el Señor, de tener esa actitud humilde, sincera ante el Señor. Y que hablar del hermano mayor me llamó mucho la atención porque que quizá aunque puede ser otra enseñanza acá me llamó la atención de que él quería ser premiado por hacer lo correcto. Nosotras no tenemos que ser premiadas por hacer lo correcto. El hacer lo correcto es la integridad. Se hace porque sabemos que se hace, que se hace el bien, porque es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces condicionamos nuestra forma de hacer o de pensar en que qué se nos va a recompensar porque hacemos lo correcto. Sin embargo, acá el mismo padre le dice, le contestó, todo lo que tengo, dice, todo lo de él es suyo, le dijo, ¿verdad? Todo lo que tengo es suyo, o es tuyo, perdón, afirmando y reconociendo que él era un buen hijo. Sin embargo, lo que había dicho el padre es de aquel que erró y reconoció su error, era una oportunidad para celebrar. Y es así como el Señor quiere que nosotros hagamos, que volvamos en sí y reconozcamos todo aquello que todavía está estorbando nuestras vidas, aquellas actitudes que están estorbando la conquista de nuestra tierra prometida. Nosotros volvamos al Señor. Y por último, ahora es el turno de ustedes, aunque yo siempre les digo, compartan y díganme lo que ustedes piensan, si hay alguna aportación. Esta vez, si me lo permiten, vamos a hacerlo un poco diferente. A ver, permítanme, aquí creo que pueden ver y aquí ya pueden sentirse libre para abrir sus micrófonos y poder, que siempre dentro de esta enseñanza lo puse como de tres formas, que nosotros podamos saber si comprendimos esta enseñanza, este tema de la rebeldía, que podamos reflexionar y cómo vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria. Por ejemplo, en esta primera acá observación, comprensión, les puse. El objetivo que nosotros pongamos a analizar acerca de esta enseñanza es, quiero que me digan de alguna manera, ahorita acá estamos, ¿cuántas estamos acá? 16 personas, pues si dándole tiempo a todas 2 o 3 minutos, corta y conciso para que podamos reflexionar, ¿qué les llamó más la atención o qué les sorprendió de esta enseñanza? Esa es una pregunta. Y otra, ¿qué frases o qué frases se repiten en esta enseñanza? ¿Por qué hacer estas preguntas? Para asegurarnos que estamos entendiendo lo que dijo en el texto o más bien la enseñanza. Las escucho. ¿Qué les llamó más la atención o les sorprendió de esta enseñanza? ¿Y qué palabras se repiten en esta enseñanza? Amén. Gracias, Santa. Bueno, me llamó a la atención más cuando el Señor ve como reverdía la idolatría, cuando a veces nosotros miramos como reverdía
a un niño que se porta mal, que hace berrinches, como lo veo todos los días, cada instante donde yo trabajo en la escuela, eso es lo que más puedo ver, niños reverdes, pero a la vez que yo lo veo así actuando, es como una rebeldía que el mismo Señor me muestra que es falta de amor, porque cuando viene alguien más pasible con amor y les habla, yo puedo ver la transformación que hace ese niño, como su mismo espíritu se pone apacible. Pero me llamó mucho la atención, wow, es mucho que aprender en la palabra del Señor. Eh, Hay que mantenerse firme porque nunca me imaginé que el Señor am, dijera eso, como la rebeldía, la tomara como idolatría, Amén. cuando a veces pensamos que la idolatría son otras cosas diferentes. Y mira, ser rebelde, de verdad me llamó eso mucho la atención, bastante. Y otra Impactante. pregunta, hermana. No sé si no escuché bien o qué, pero cuando el espíritu inmundo que le llegó a Saúl Ujú. estaba mal, pensé como que ese espíritu inmundo lo mandó el Señor o fue Satanás. El Señor se aparta y es donde se le da, por eso dice, se le abre permiso, se le da permiso para que el enemigo actúe. Ok, porque yo pensé que había sido ¿Cómo como por dice, vía del Señor. cómo dice tu versión? Ok, déjeme buscárselo. Deme un segundo. Ok, era Primera de Samuel. 16:14 me parece. Primera de Samuel 16:14. Dice, al mismo tiempo, el espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Ok, aquí dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de Que parte de Dios, Jehová. ajá, ok, ya, sí, me tenía eso de duda y quería, pero me sorprendió mucho lo de la rebeldía y esas cosas. Ay, ay, hay que pedirle al Señor mucho discernimiento. Total, así es. Gracias, Santa. ¿Alguien más? ¿O coinciden también con Santa? Porque justamente a mí también, a mí lo que más llamó mi atención y me sorprendió, o más bien me sorprendió fue eso. Ángela, Amén. gracias. Bueno, eso me dejó en shock, porque imagínense, uno cree que son pecaditos insignificativos y, y mire con qué se compara. Yo por lo menos en esta semana me tocó predicar en la Dorca y yo prediqué la mano seca, ¿verdad? Y ahí tuve que hablar de la rebeldía y de la dureza de corazón, porque los fariseos tuvieron un corazón duro, preferían que una persona no fuera salva a que Jesús la sanara en un sábado, ¿verdad? Ahí vemos ya el corazón duro lleno de rebeldía, pues. Pero cuando veo esta comparación, ¿cuántas veces a veces nosotras mismas somos rebeldes con los esposos o algo? Nos ponemos bravos y le hacemos brava como los 2 días ahí. Y es una rebeldía, pues. Entonces ahora no quiero ser rebelde. Y con lo que usted comentaba de la oración, sabe que yo al Señor hay días que no le pido porque yo creo que ya el Señor sabe todo lo que necesito, sino que le agradezco. Y lo único que le pido es que saque todo lo que sobra en mí, saque todo, 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 y que añada lo que me falta, que me saque mal carácter, que me saque di- este, respuestas malas, malos gestos en la cara, porque no es solamente lo que sale de la boca. A veces con la mirada podemos ofender a alguien con un mal gesto en la cara, podemos hacer sentir mal a alguien. Y de verdad que esa es mi oración con el Señor, que me saque todas esas Amén. cosas malas que todavía quedan por ahí. Y bueno, yo hago mis renuncias, pues. Y también me llamó la atención lo de los 2 hijos. Nosotros siempre se ha predicado más que todo en la parte de cuando llega el hijo y el padre se alegra y hace la fiesta y todo eso, ¿verdad?
Pero si nos ponemos a predicar algún día la parte del otro hijo, vemos que el hijo también tenía rebeldía en el corazón, Ujú. porque en vez de alegrarse y pasar y vestirse, estaba como con esos celos, con esas cosas que ya él se había ido, en vez de alegrarse que su hermano había aparecido, pues. Y así Total, somos, así son. lastimosamente así somos. Vuelvo y Que digo, el creo Señor que nos muchas ayude. veces, amén, creo que muchas veces queremos que nos premien por hacer lo correcto, nos festejen porque estamos haciendo lo correcto, como eso se llama integridad. Eso se llama, o sea, es ser conforme al Señor, ¿verdad? Y el Señor no tiene que premiar lo que es bueno, lo que viene de Él. Y sí, dice celo, resentimiento tenía su hermano, muy posiblemente. Él quería una felicitación, mira lo bueno que soy. El mismo padre, de una u otra manera, le afirmó, diciendo, todo lo que tengo es tuyo. Es decir, yo sé quién eres y sé que has hecho el bien. Pero estaba hablando de aquel que estaba perdido, que se había extraviado y que él había reconocido y decidió volver. Igual tenemos que tener cuidado con nuestras iglesias y la legalidad y la Ujú. religiosidad, porque a veces legalidad y la religiosidad nos hace perder el amor al prójimo. Así es. A veces no vemos esas personas que están con la mano seca, entendiendo por mano seca nosotros heridas en el corazón, traumas, heridas sin sanar, pecados que cometemos y vamos y estamos secos ahí en la banca, podemos estar ahí, alzar las manos y todo, pero tenemos eso por dentro. Y si nos dedicamos nada más que el servicio sea perfecto, que no se pase la hora, que y no vemos esas almas que están ahí, no estamos haciendo nada, porque Dios quería era misericordia, Él no quería sacrificios de nada de eso, sino misericordia y amor. Total. Gracias, Ángela. Bueno, ahora sigamos con las siguientes preguntas. Voy a hacer una de ellas. ¿Cómo este estudio fortalece o corrige las ideas previas que tenía sobre este tema? Repito, ¿cómo este estudio, esta enseñanza, fortalece o corrige las ideas previas que teníamos sobre este tema? A ver, pues creo que aquí estoy yo pensando, porque nos haces pensar mucho y eso me encanta. Este, lo que a mí me llamó la atención y como que no afirma, pero sí me comprueba lo que he pensado, que también nuestra cuna tiene mucho que ver. Ahorita que nos ponías la hojita de los hogares, el hogar, ¿cómo decía? El desobediente, el hogar, bueno, los que pusiste aquí, Sí, cómo me remonté a mi casa, de verdad. O sea, aquí lo en pongo. alguna ocasión les he platicado que yo vengo de un hogar donde se practicaba el ocultismo y todo lo que escuchábamos ahí, tanto mis hermanos y yo, pues supuestamente todo era por parte de Dios y no. Cuando llego al camino de Jesús y Él me recibe como su hija y empiezo a leer la palabra, estábamos totalmente opuestos a lo que estábamos creyendo, confiando y conociendo. Ujú. Entonces, pues me confirmó que precisamente, aunque fuera muy mi mamá, aunque fuera muy mi tía, porque era un dueto ahí medio especial, pues no estaban en lo correcto, no había luz, no había verdad, había solamente mentira, había rebeldía, había oposición, había autoritarismo en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, como que sí, estas cosas me mueven mucho el tapete y me hacen remontarme en aquellos tiempos. Y siempre pido perdón, pues no sé si a destiempo o en este momento al Señor, porque precisamente mi mamá y mi tía faltaban mucho al respeto, o sea, eran rebeldes con el Señor, practicando y haciendo y diciendo lo que ellas pensaban que estaba bien o que era bueno o que era lo que estaba también moviendo sus corazones. Hubo un momento en que también hubo aromas en las casas, tanto de mi tía como de mi mamá, aromas de flores, había luces y lo atribuían a la presencia de una virgen y después se enfocaron a conseguir su virgen de bulto. Primero fue una, después fue la otra y cada quien en su casa le hizo un altar a la Virgen de Lourdes. Inclusive mi hermana menor
se llama Lourdes, en honor, en teoría, por la Virgen. Pero volvemos a lo mismo, la rebeldía, lo que está en el desconocimiento o falta de información en las personas, eso es lo que está causando. Entonces, pues me mueve mucho el tapete, me ubica en aquel entonces y sí, o sea, vuelvo a agradecerle al Señor que gracias que me rescató de la oscuridad, gracias a que me trajo a su lado con lazos de amor y gracias a que pues conozco su palabra y lo leo y lo sigo y lo entiendo y medito y le exprimo el versículo, qué más me dice, qué más le entiendo, qué más habla mi corazón, cómo me están impactando. Sí, agradezco eso, que ahora ya soy parte de su pueblo, soy parte de sus hijas, que me ha adoptado como su hija y y pues que no estoy ya en esos caminos tan turbios ni tan oscuros donde andaba mi mamá y mi tía y pues toda la prole, ¿no? Algunos de mis hermanas, hermanos, etcétera. Pero sí, sí, sí me muevo el tapete y sí vuelvo con lo mismo. Y viendo aquí los puntos que les leí cuando me pediste que leyera, pues sí, la rebeldía nos hace perder lo que recibimos de Dios. Si ellas, mi mamá y mi tía, en algún momento dado recibieron algo de Dios, pues con la rebeldía que tenían, lo perdieron. La rebeldía abre la puerta a los demonios, pero por supuesto que sí. En algún momento ellas también se dedicaban a leer la Ouija y hablaban de que la Ouija tenía vida propia y la escondían tras un ropero, tras una puerta, y la Ouija al día siguiente amanecían ellas arañadas del cuerpo. ¿Por qué? Porque estaban abriendo puertas a demonios. Total. Y obviamente pues nos hace estéril. O sea, ¿qué fruto del espíritu están dando estas mujeres? Y lo digo con todo respeto, son mi familia, pero, y ya afinadas, pero ¿qué fruto del espíritu estaban dando? Nada de eso. Total. Aquí obviamente el rebelde no busca sino el mal, pues aparentemente ellas hacían el bien, pero no, pues, comparándolo a la luz, la verdad, estaban completamente equivocadas, estaban alejadas de Dios, estaban incapacitadas para oír la voz de Dios. Entonces, pues sí, esto me da una lección y me confirma lo que pues ya hace años ya estoy entendiendo, que el camino que ellas tenían estaba totalmente equivocado y lleno de rebeldía. Esa es mi aportación. Muchas Gracias. gracias a usted, señora Angélica, y a todas quienes están compartiendo. Realmente nos hace pensar, como decimos, la palabra dice, mi pueblo perece. Por falta de conocimiento, exactamente. Cuando venimos a Cristo y vamos escudriñando su palabra, Él es la luz a nuestra vida, el que puede iluminarnos de ese lugar de tinieblas, así seamos nosotros o nuestros antepasados, porque haciendo eso es cuando rompemos, es cuando renunciamos a todo aquello que estaba en la oscuridad. Nosotras venimos a la luz, al Padre, y venimos en esa eh, reconocimiento de quién es nuestro Padre y decir, hasta aquí quedó conmigo. Yo renuncio, yo rompo, atamos y desatamos, como nos lo ha enseñado tanto primero la palabra de Dios y pues la guía de este libro. Así que gracias por su aportación, señora Angélica. No, gracias a ti, corazón, gracias. Y por último, otra pregunta. Hay varias y estas igual se las voy a dejar porque creo que sí. Fíjense que medité desde la semana pasada. Dije, ustedes saben que, como dijo señora Angélica, tal vez como hay tanto que procesar, si yo les pregunto en el momento, pues están aún procesando, ¿verdad? Valga la redundancia, procesando el tema, diluyendo, masticando todo, o sea, procesando todo lo que se enseña. Entonces dije, mejor voy a poner unas preguntas para que todavía desarrollemos aún más, ¿verdad? Por eso foro de preguntas, para que vayamos pensando en profundidad más acerca del tema. Si yo les pregunto acá, ¿qué acción concreta necesitas tomar esta semana o hoy mismo a raíz de lo que aprendimos? ¿Qué sería? ¿Qué acción? ¿Sí? Perdón, ya la interrumpí, pero yo quiero compartir qué nos enseña, bueno, qué me enseñó este estudio acerca de todo esto, todo Sí. este tema. Yo quiero compartir, me queda claro que el corazón está propenso a la rebelión. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque como usted dijo, cuando nuestro corazón se revela, abrimos puertas, ¿sí? Hay que tener, pero sí, de verdad, un gran cuidado y es muy confrontante.
esto de la rebelión, porque aquí veo, por ejemplo, que es una persona rebelde, tolerante, desconfiada, siempre contradice, se cree independiente o sea, entra en desobediencia a Dios, es avaro, hay incredulidad en la palabra de Dios, hay una queja continua, hay resistencia a la autoridad de Dios, o sea, de verdad que es mucho trabajo espiritual en lo que ahorita nos tenemos que enfocar en este tema, ¿sí? Por ejemplo, aquí escribí que debemos de trabajar nuestra mente y llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Cierto. El primero que tenemos que buscar es al Señor, ¿sí? Aquí escribí un ejemplo de Job, por ejemplo, él en su oración dice, es Job 13:23, y dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, ¿sí? Es ir al Señor, que Él nos revele qué es esa área en la que estamos siendo rebeldes, ¿sí? En las que nos estamos rebelando a Él. Esto no se trata de ser nuevas en Cristo, con años, sino que hacer un autoexamen con todos estos puntos que nos dio de lo que es una persona rebelde. ¿Qué nos lleva a todo esto? Estos ciclos que usted dijo de una persona rebelde. El ser caprichosa, calculadora, dura, despectiva, controladora. O sea, no es algo muy fuerte para mí porque yo tengo que confesarlo. Si hay varios puntos que me movieron el tapete, digo, Dios bendito, todo esto me hace, bueno, este punto y este punto también me hace rebelde. O sea, a lo mejor soy la única, pero de verdad que me confrontó mucho este tema a mí. Pero Dios nos da una solución, ¿sí? Buscar de Dios. Amén. Y reconozcamos que el Señor es nuestra máxima autoridad. Amén. Cuando nosotros detectemos haciendo una autoconciencia, una autoevaluación, no sé, veamos, seamos sinceras al Señor. ¿Soy intolerante? ¿O qué? ¿Cuál es el punto que a mí me está apartando del Señor? De esas bendiciones, como dijo también, ¿sí? La desobediencia resta bendición, la obediencia trae bendición. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si nosotros abrimos puertas, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A Dios o al enemigo? Con nuestra manera de ser, nada más con ese punto, ¿sí? Con eso, o sea, nos pone a pensar este tema. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, porque venimos, yo en lo personal, así como Angie, yo también vengo de familia de vicios, de promiscuidad sexual, o sea, muchas cosas terribles, sí. Doy gracias a Dios, sí, que Dios me llamó a su camino, pero hoy tengo la responsabilidad, sí, de buscar al Señor y hacernos, basarnos a ese nuevo hombre, dejar ese viejo hombre. Y hoy, en ese renacer en Cristo, ser nuevas criaturas. ¿Por qué nos da la enseñanza aquí en su palabra de cómo ser? De manera que todo aquel que anda en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Tenemos que dejar atrás todo esto, rebeldía, intolerancia, avaricia. Ay, ¿será cierto? ¿Me ayudará Dios? ¿Qué nos dice en su palabra? No seamos como esas olas del mar que van y vienen. ¿Será? No será. ¿Me ayudará? Me ayudará. ¿Le creo? ¿Será cierto? O sea, eso es lo que nos da a entender su palabra. Dios es Dios y Dios, como también nos dice en su palabra, no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir, ¿sí? Él no miente, lo que él dejó plasmado en su palabra
todas esas promesas, Él las va a llevar a cabo, pero siempre y cuando nosotros dejemos esa rebeldía. Yo en lo personal, en puntos, porque sí hay varios puntos, que digo, wow, Señor. Y Dios es misericordioso y su gracia es infinita, porque aún a pesar de haber algunos puntos en los que la verdad, sí digo, Señor, sí, sí es cierto, este punto y este punto. Aún así Dios ha sido misericordioso conmigo, pero no me voy a valer esa misericordia, esa gracia infinita, de decir, de todas maneras, dice, no, si aún así Dios me bendice, si yo trabajo estos puntos que ahorita me están confrontando este estudio, digo, entonces, ¿qué más vas a hacer en mi Señor? ¿Qué más vas a hacer en mi vida si yo trabajo este y este otro punto? Así es. O sea, las promesas del Señor son eternas. Él no es hombre para mentir. Todo lo que comienza lo termina. O sea, Dios es grande y misericordioso, de verdad. Entonces, a mí lo que me queda en este estudio es darme cuenta que el corazón, si entramos en rebelde, está propenso a caer en manos del enemigo. Y yo en lo personal no quiero. ¿Sí? Entonces, si no quiero, tengo temor a todo eso, miedo, entonces tengo que ser obediente. Y Así. voy a buscar la manera de buscarlo. Sí. Amén. Amén. Gracias. Amén. Sí. Sí, Gracias, señora Vicky, por compartir a todas. Sé que estamos todavía procesando, meditando y algo que dijo, y que respondió prácticamente la pregunta que había hecho. ¿De qué acción tomar inmediata? Buscar del Señor, sí, arrepentirnos, definitivamente. reconocer qué hay en nosotros que estamos siendo rebeldes, donde nos estamos rebelando, donde hacemos las cosas que dice Dios, pero a veces las hacemos a medias. Estamos como un poco como Saúl, que el Señor nos muestre. Y aquí pone Laura, también abrir puertas es falta de perdón, orgullo, vanidad, resentimiento. Sí. Pedirle al Espíritu Santo que nos limpie y nos renueve nuestros corazones. Confesar ante el Padre y nos ayude cada día para poder vivir conforme a su voluntad y su palabra. Así es. Amén. Sí. ¿Qué les parece si ahora oramos? Y en ese momento, aquí, cuando estamos orando, pídele al Señor que la siga confrontando. Esa confrontación es esa limpieza, es esa renovación. Si nosotros queremos ser limpias, queremos ser renovadas, tenemos que ser confrontadas por el Señor. Así que démosle gracias al Padre. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta hora que tú nos has regalado. Este estudio, Señor, donde tú de antemano ya nos estabas esperando, y yo te doy gracias porque nos confrontas, porque no tu palabra no solo nos exhorta, nos alegra, nos da esperanza, fe, pero también nos confronta. Y te damos gracias, Señor, porque en esa confrontación hay transformación. Así que, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por amarnos, por corregirnos, porque esto también es una forma de disciplina. Ayúdanos, mi Padre Celestial, a que voluntariamente no solo renunciamos a todo aquello que no te agrada, Señor, sino también te pedimos que traigas a memoria todo aquello que donde hemos resistido a tu palabra, donde hemos obedecido, pero lo hemos hecho a medias, a nuestra manera, según nuestras expectativas o perspectiva. Te pedimos perdón, Señor. Líbranos de ser rebeldes. Líbranos eh, eh, de que tu Espíritu Santo se aparte de nosotros a causa de nuestra rebeldía, Señor. Y hoy queremos renunciar. Queremos renunciar a todo aquello que dice tu palabra, que nos enseña en esta noche, Señor, tu palabra. Padre amado y celestial. Tu palabra en 1 Samuel 15:23 nos enseña que la rebelión es como pecado de adivinación y que la insubordinación es como pecado de idolatría. Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti
para pedirte perdón por nuestros pecados de rebeldía y obstinación. Reconocemos que nuestro pecado nos ha llevado a tomar decisiones independientemente de tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Señor, hoy decidimos renunciar a la rebeldía y a vivir una vida sometida a tu palabra y autoridad. Hoy nos apropiamos de nuestra identidad en Cristo Jesús para vivir una vida de obediencia y sometimiento a tu bendita voluntad. Te pedimos, Señor, amado Espíritu Santo, que nos reveles cualquier rebelión escondida en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Reclamamos todo territorio que le hemos dado a Satanás por nuestros pecados y rebeldía. Afirmamos por fe que todos nuestros pecados han sido perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo. El enemigo ya no posee poder alguno sobre nuestras vidas, pues le pertenecemos a Cristo Jesús. A partir de este día, Padre Celestial, rompemos todas las ataduras que Satanás ha tenido sobre nosotras, sobre nuestra casa, sobre nuestra descendencia, sobre toda nuestra familia, y renunciamos a ellas por la sangre de Jesús. Dedicamos, Padre Celestial, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a Jesús. Y afirmamos por fe que estamos llenas del poder del Espíritu Santo. Aquí y ahora elegimos tener un espíritu sumiso a someterte a tu perfecta voluntad, oh mi Señor. Elegimos caminar en la luz y rechazamos toda rebelión en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos has regalado. Te entregamos nuestras vidas. Te entregamos lo que nosotros somos, Señor, para que nos sigas transformando. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Amén.